Conozca las propuestas, los planes de trabajo y cómo cada candidato planea asumir el manejo del Ecuador para encaminarlo hacia un mejor rumbo. Otro relato, un espacio que lo conecta con los actores políticos y los análisis más relevantes, ofreciendo herramientas para decidir su voto. Otro relato, rumbo a las elecciones 2025. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato electoral. Estamos en una etapa electoral, por supuesto, sí, hay definiciones, hay encuestas, hay cifras, hay elucubraciones, de todo, pero vamos a conversar ahora sí con la candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador del partido Izquierda Democrática. Está con nosotros Alejandra Rivas. ¿Qué tal, Alejandra? Qué gusto verte aquí. Qué gusto, es un gusto conocerte, es un gusto estar aquí con toda tu audiencia de otro relato. Gracias por invitarme. Yo sí te conozco, te he visto en varias ocasiones. En múltiples ocasiones. Y ahora además como candidata. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ese paso de la vida de la empresa privada, de la vida familiar, a la exposición pública tan fuerte como es la candidatura a la vicepresidencia? Definitivamente es un cambio, es una decisión difícil en lo personal, y en lo profesional también, Orlando. Yo siempre he sido una mujer que se ha dedicado mucho a mi trabajo. He trabajado de forma independiente por más de 35 años y he estado en el sector público como en el privado, pero más allá de haber hecho cierta asesoría a vicepresidentes, ministros de Estado, etcétera, nunca había tomado la decisión, menos aún la intención de tener una participación política activa como esta. Claro. Y a mis 57 años me demoré un poquito, pero aquí estoy y estoy... Pero estabas pensándolo. Mira, en realidad no, te soy muy honesta, no. Te cuento que a mí me sorprendió mi reacción cuando Carlos me llamó. Con Carlos nos conocemos más de 10 años. Sí. Coincidimos como colegas, somos amigos, hay una gran confianza entre nosotros. Y yo estaba, cuando Carlos decidió y ya anunció que va a ser candidato a la presidencia de la República, se afilió a la Izquierda Democrática, él estuvo conversando con muchos actores políticos, decidió afiliarse a la Izquierda Democrática. Todo esto yo lo seguía muy de cerca con él porque claro, pues hacemos equipo y trabajamos en temas de consultoría. Y cuando me dijo eso, mi primera reacción fue, ¿y ahora qué binomio te van a poner? Y entonces dije, bueno, Carlos, empecemos a ver opciones, veamos perfiles, pero esa era mi reacción. Pero él ya había pensado en ti. No, yo creo que no, porque en realidad me dijo, sí, nena, a mí me dicen nena, me dijo, nena, sí, veamos, revisemos, te encargo. Le dije, ok, le digo, hagamos una lista, empecemos a ver opciones, pues también hay que revisar, etcétera, etcétera. Y pues bueno, así trabajando, él ya empezó una actividad pues ya más cercana política, esto era más o menos julio, y hasta que por ahí me llama, me parece que esto fue en agosto ya, se me ha hecho eterno, Orlando. Claro. Eterno. Son 6 meses larguísimos. Eterno. Entonces me llama un día y me dice, nena, sabes que quiero preguntarte, bla, 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 así, palabras más, palabras menos, si quisiera ser no, primero me dijo, tú eres la persona en la que más confío. Esas fueron sus primeras palabras. Eso es clave. Sí, me dijo, eso es como cuando te piden matrimonio. Ni eso te pregunta cuando te piden matrimonio. Eso digo, en este caso no se puede poner de rodillas. No, pero cuando le piden matrimonio a uno no dicen es la persona en la que más confío, sino la que más te quiero, sí, eso no me dijo que soy la que más quiere, pero sí la que más confía. Claro, entonces, claro. Y luego me dijo además, conozco tu trayectoria profesional, conozco mi especialidad que es el manejo de crisis, resolución de conflictos, y me dijo, quisiera que seas mi binomio como candidata a la vicepresidencia de la República. ¿Y cuánto te demoraste en decir el sí? Me quedé, no, ese es el problema, Orlando, que mi reacción tenía que haber sido inmediata. ¿Y? No, Carlos, yo siempre estoy contigo, yo estaré siempre cerca de ti, yo te voy a apoyar y como siempre soy como tu asesora, tu consejera. Al lado del presidente me veía yo, pero no tan al lado de vicepresidenta. Entonces me quedé
Y te demoraste. Entonces, ¿Y eso fue personalmente o por a mí lo que me teléfono? llamó la atención fue mi silencio, no decirle no inmediatamente. Pero eso hace todo estratega, además. No responde de inmediato. Esto sí fue muy, muy, Ya. muy natural, que Ya. yo pensé que mi primera reacción iba a ser no, Ya. pero me quedé callada. Ya. Entonces, eso fue lo que me hizo reflexionar y dije, a lo mejor hay algo en mí que sí está dispuesta a hacer algo como esto. Entonces le dije, mira, primero voy a consultar con mi esposo, Ya. voy a consultar con mi madre y con mis hermanos, porque esto es una decisión personal, Claro, pero fuerte. también es familiar, ¿no? Porque Claro. implica un sinnúmero de temas reputacionales en lo personal, en lo familiar y en lo profesional. Y entonces me dijo, ok, entonces, pero no te demores mucho, me dijo. ¿Y Habla cuánto, serio, pues, ¿y cuánto te demoraste entonces? Día y medio Día por y ahí. medio. No llegué a los 2 días ¿Y porque cuál fue el factor que te decidió a eso? ¿Cuál fue? una de las cosas de Orlando es que las personas que, o sea, con las que hablé, que primero obviamente fue mi esposo, mi madre, mis hermanos, todos estaban orgullosos. Todos me dijeron, tienes un gran perfil, qué suerte que tuviéramos a alguien, una vicepresidenta como. Entonces yo dije, Claro. wow, son cosas que realmente nunca las había escuchado. Claro, nadie te dijo, no se te ocurra meterte en Nadie eso, me nadie. decía que no. Oye, pero Entonces yo Ale- dije, voy a empezar a llamar a Ajá. unos empresarios a ver si ya me empiezan a decir, o gente de mi círculo empresarial o clientes Claro. míos. Yo dije, voy a llamar y seguro que me dicen, la política es un desastre, no te Claro. metas. Nadie me decía Pero que Alejandra, no. ¿qué se siente o cómo se vive la experiencia de haber estado detrás de los candidatos, de empresas, de estrategias, de consultorías, donde uno puede decidir cualquier cosa, en definitiva después pasa el tiempo y uno sigue trabajando, a pasar a este otro lado donde necesita ser asesorada o necesita ser, digamos, construida como personaje también? Esa pregunta me encanta porque hasta que no pasas de esta experiencia no sientes de esos dos mundos. Ajá. El mundo del asesor, del consejero, que hasta las finales tú dices, bueno, pues esto es lo que te sugiero, esto es lo que te aconsejo, esta es mi asesoría, y tú estás en la potestad de tomarlo o no, ¿verdad? Así es, ajá. Entonces un poco nuestro trabajo llega como hasta ahí y dejas Claro. como que esta es mi opinión, me la estás pidiendo, esto es lo que yo te... Pero cuando estás del otro lado y eres tú el que tienes que recibir toda la asesoría, yo siempre le dije no solo a Carlos, sino que de quien he aprendido muchísimo, ¿Ya? que obviamente necesitaba mucho de su asesoría en este camino, porque él tiene toda la experiencia. Y 2, los chicos que me han ayudado para prepararme para este camino, para el debate vicepresidencial. Yo soy muy exigente, pero más exigente conmigo mismo. Claro. Entonces estudio mucho, me preparo mucho, leo mucho, reviso mucha información y estoy ahí. Y siempre les he dicho, yo estoy aquí para escuchar. Ya. Sí voy a tomar una decisión final, pero necesito que de afuera me ayuden a tener esta mente abierta y poder tomar esa decisión. Pero Alejandra, no llega un momento en el que tú, siendo lo que has sido toda la vida, lo que has logrado como empresaria, como estratega, llegas a un momento en que lo que te están aconsejando no coincide con tus criterios y entra en contradicción con esa gente, ¿o no? No, ¿No? porque primero que he ¿Te tenido... dejas o no asesorar ahí? Sí. Ya. Pregúntales. Estamos Aquí hay un escuchando. equipo, sí. Ya. Y entonces, a ver, entra uno en O sea, contradicción. dejo, a mí me gusta mucho escuchar, Ya. creo que tener una mente abierta es fundamental y hoy más que nunca en este país tan polarizado, Ya. tan segmentado, tan desunido y tan radical también, ¿no? Ya. En sus pensamientos. Y yo siempre soy una persona que me gusta mucho escuchar, me gusta aprender, me gusta informarme, evaluar, analizar. No soy una persona que reacciono en caliente, nunca. Más bien me tomo mi tiempo, respiro, analizo, medito. Y en este caso me encanta tener gente joven, su perspectiva y claro, te ayudan y te aportan y he aprendido un montón, Orlando. Y yo pienso, y esta es una reflexión que he hecho en estos meses, si todos los ecuatorianos podemos hacer el ejercicio que yo he hecho en estos meses de entrar desde hacer el plan de gobierno, Ajá. a estudiar la realidad, las cifras, actualizar la información. El plan de gobierno es todo el país. Claro.
todas las actividades, todos los escenarios, todos los sectores, todas las industrias. O sea, tú no es que haces un plan... Si hiciéramos eso los ecuatorianos, ¿qué pasaría? Si todos hiciéramos ese ejercicio una sola vez en la vida, o especialmente ahora que el país vive una multicrisis, creo que entenderíamos y reflexionaríamos más de la necesidad de dar este paso, de dejar el confort, de dejar el interés, de dejar el egoísmo por un lado y dar un paso adelante por el país. Claro. Porque la realidad es muy dura. Vamos a hablar de eso, pero antes tengo unas 2 preguntas antes de entrar en los temas ya más formales, digamos. ¿Quién te preparó para el debate vicepresidencial? ¿Fue Carlos? ¿Cómo te sentiste en el debate? ¿Crees que funcionó desde lo que planificaste hasta lo que ejecutaste? ¿Cómo evalúas tu participación ahí? A ver, Carlos me empujaba mucho a que ya salga medios, ya salga medios, ya salga medios. Entonces yo le decía, Carlos, no es fácil. Tú eres un hombre que tiene muchos años en medios y estar a tu altura y ser tu binomio es un peso importante. Entonces yo sí, a veces decía, tengo temor de salir y regarle, me explico. Entonces decía, me quiero preparar, quiero estar muy actualizada de toda la información. Le dije, dame tiempo, dame un poco de espacio. Entonces yo empecé a prepararme por mi lado. Terminé el plan de gobierno con él, no con la inteligencia artificial, como hacen hoy en día algunos. Hicimos con un equipo de profesionales y expertos en los cuales nos sentamos y nos reunimos y trabajamos con ellos y tomé tanta información y tomé mucha nota y con eso hicimos el plan de gobierno y todos estos especialistas, mujeres y hombres, serán parte de un gabinete. En ese momento no vamos a llegar a buscar a quién poner en cada sector. Ya vamos a hablar de eso, pero no me quieres, otra vez regreso. Y Carlos sí fue muy importante porque yo veía mucho sus entrevistas. Es que él entrena muy bien, él es un buen coaching en este tipo muy de cosas. Muy bueno. Además, él hace media training también, hace entrenamiento de medios. Yo también lo hago. Claro, pero digamos como... Pero ahora estaba yo del otro lado. ¿Te tocaba a ti? Claro, ahora me tocaba a mí. Y aparte, pues tenemos un gran consultor político que es Jorge Luis Ramos, está Diana López, que trabaja conmigo en mi firma, que ahora está haciendo doble papel, está conmigo, yo estoy en licencia profesional, como debe ser, y entonces Diana me está apoyando. Tengo a Michelle Revelo, que estuvo conmigo un poco antes del debate, más en temas de comunicación. Bernardo también, que nos preparó con todos los temas de información, porque hay que levantar mucha información. Tienes que procesar información, sacar líneas. Y el training del debate sí fue un entrenamiento medio talibán. O sea, había además unos días que te hacían llorar, que te hacían preguntas súper fuertes porque te entrenan en lo emocional, porque en lo cuando físico. Vas a dar un examen te preparas solamente para el examen, pero cuando estás de candidata al mismo tiempo estás dando entrevistas, haces recorridos y tienes que prepararte para el debate. Y ahí salió la idea de decir que eres la pierna prácticamente dura de Carlos Rabascal. No. El titanio de la pierna, que la pierna dura, no. Está bien. No quise decirlo así, pero ya lo dijiste tú. Orlando. Bueno. Eso suena otra cosa. ¿De dónde salió eso del titanio de la pierna de Rabascal? Son simbologías y la verdad es que se nos ocurrió así como preparando el video del debate vicepresidencial. Eran 30 segundos. Sí. 16 binomios, de los cuales fuimos 14. Sí, dos no acudieron. Entonces, bueno, o dices algo disruptivo. Ya, pero viendo en retrospectiva, ¿funcionó, no funcionó? Claro, o sea, me sacó a la conversación, para bien o para mal. Y salieron los memes. Pero Zoom, ¿sabes que no he visto ninguno? Yo he visto varios para esta entrevista. Después me enseñas, no he visto ninguno. Yo en eso soy muy disciplinada también. No me gusta ponerme a leer, porque la verdad es que no sacas nada. O sea, me gusta seguir adelante y seguirme preparando. Pero para ti funcionó eso. Es decir, creo que de alguna forma alguien dijo, ¿y esta quién es? Entonces, entre ese montón, por lo menos alguien dijo, a ver, ¿qué dijo? Pero es una simbología, Orlando, y es una simbología de realmente ser ese titanio de un hombre con mucha capacidad, muy preparado, de un hombre muy sensible ante lo social, ante lo humano, de un hombre que nació sin una pierna. Claro. Y que la mayoría de su niñez y su infancia creció sin una pierna, viéndose solo un zapato. Lo hemos entrevistado y hemos hablado, hasta casi ha llorado en este programa. Sí, lo entiendo, o sea, Carlos ha tenido, pero más allá de eso, es un hombre que no va a dejar de luchar, no va a dejar de ver hacia adelante.
Entonces, por mi lado, somos un binomio, primero cercano, de mucha confianza, de años de hacer un equipo en lo profesional, de mucho cariño, su familia y la mía. Y en este caso, en realidad, soy su titanio, porque soy su mano derecha y soy su fuerza para muchas cosas también. Pero Alejandra, si ganan las elecciones, se instalan en Carondelet, ¿cuál va a ser tu rol como vicepresidenta? ¿Qué rol vas a jugar? Tomando en cuenta que la experiencia de los últimos meses con la vicepresidenta, las vicepresidentas que ha nombrado el señor Noboa, ponen incluso mucha más atención sobre el rol que juega la vicepresidenta o el vicepresidente, según sea el caso. En mi caso, junto a Carlos Rabascal, voy a tener realmente un papel de protagónico y la vicepresidencia va a ser un protagonista en el gobierno de Carlos Rabascal y Alejandra Rivas, porque no solo que nosotros vimos que por mi trayectoria profesional, tengo una delegación técnica en comercio, en producción y en resolución de conflictos, sino que también me ha pedido ser su jefe de gabinete. Por lo tanto, ahí está parte del titanio, en articular y coordinar a todos los ministros y ministerios en procura de agilidad, de eficiencia. ¿Qué es lo que hacía Luisa González en el gabinete de Rafael Correa? Honestamente no conozco cuáles eran sus responsabilidades. En mi caso es articular todo el sector productivo, nuestro comercio exterior, la resolución de conflictos, el manejo de crisis junto a Carlos Rabascal como presidente y adicional coordinar al gabinete, al despacho ministerial, es decir, todos los ministros para estar dando el seguimiento de la gestión pública, ¿no? Antes que se me olvide, tú no eres afiliada a la Izquierda Democrática. No. Ni a ningún partido político. A ninguno. ¿En algún momento tuviste alguna inclinación, cercanía con algún partido político o no? No, tuve hace algunos años, alguna gente me llamaba y me decía que tenía un buen perfil, asambleísta, esto y lo otro, y yo siempre decliné, siempre quise estar en el lado externo. Yo sí fui una gran seguidora y admiradora de Rodrigo Borja, de la Izquierda Democrática, de los programas de alfabetización, de los cuales fui parte en el colegio. Existe. Esa izquierda democrática como que desapareció. Hay gente ya muy valiosa, Orlando, en la izquierda democrática. Yo he conocido a una gente espectacular, especialmente, mira, tenemos unos candidatos número uno, Cata en Azuay, en Manabí, en Cotopaxi, en Esmeraldas, en Guayas. He tenido la fortuna de conocer a grandes profesionales. Hay muchos jóvenes hoy en día de candidatos de la izquierda democrática. Esas son las cosas buenas y positivas. Como todo partido, tiene sus acuerdos y sus desacuerdos. Todos los partidos lo tienen, todos tienen problemas, unos entran, otros salen, etcétera. Yo soy una candidata invitada, estoy junto a Carlos Rabascal, pero me siento muy motivada y he sentido un gran apoyo de una buena parte de candidatos, sobre todo en esta contienda en Pichincha, Marlon. No, te hacía esta pregunta porque para hacer esta entrevista he consultado con los viejos militantes. Me dicen que uno de los factores que les molesta a algunos de ellos es que no exista un militante de candidato. Es decir, ni Carlos era militante, ni Alejandra era militante en el momento de la inscripción de las candidaturas. ¿Hasta dónde esto puede perturbar o perjudicar la campaña? A mí me parece que eso es parte de la democracia. Ellos están en su derecho de no estar de acuerdo y creo que son temas que lo tienen que llevar a la interna del partido. Pero con lo que no estoy de acuerdo es en tratar de perjudicar su propia imagen como partido o la imagen de terceros, que en este caso, o en el mío, que es mi primera participación política activa, estoy dejando absolutamente todo a un lado por dar mi servicio y mi experiencia a mi país. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener un poquito de empatía y de reflexión, de no querer hacer daño porque sí, porque a las finales se hacen daño a ellos mismos y al partido al cual dicen querer tanto. ¿Y ustedes dos, Carlos, como tú, han hablado con Rodrigo Borja? ¿Han tenido acercamientos con él o no? Yo lo conocí hace muchos años, muy cercano a mi familia, es decir, trabajé con su hijo, coincidimos en una empresa, pero yo no soy una persona que estoy buscando, en realidad no era algo con lo cual estaba esperando hacerlo, además que conozco
que pues obviamente está en una situación de edad, ya retirado en su casa, que realmente nadie lo molesta. Pero siempre una palabra de él es muy buena. No tiene pero él no tiene ningún tipo de relacionamiento ni actividad como partido y creo que uno tiene que respetar eso y más bien yo sí rechazaría lo contrario, ¿me explico? Porque me parece es querer tomar ventaja de la imagen de alguien cuando tú lo que necesitas es que la gente te conozca a ti y vote por ti y sepa quién eres, qué profesión tienes, qué experiencia tienes y qué puedes hacer por el país. Pero entonces no entrar en la sombra de... Quiero hacer un ejercicio solamente de reflexión contigo y es, Alejandra Rivas, la estratega, ¿cómo ve la diferencia entre el debate presidencial y el vicepresidencial? Te digo por dos consideraciones que son puntuales. Obviamente, claro que sí. ¿Un poquito? Sí. en el debate vicepresidencial la mayoría eran mujeres, obviamente. Sí. Y muy buenas apenas y calificadas un hombre mujeres. entre los participantes. En el debate presidencial la mayoría eran hombres, estaban dos mujeres, y se nota que el trato político que tienen las mujeres es distinto al que manejan los hombres. Incluso algunas se decía blanquita, no sé qué, se trataban con diminutivos. Siendo estratega, ¿cómo ves esa diferencia? ¿Qué crees que da esto como pedagogía para la política ecuatoriana, lo que pasó entre las candidatas y los candidatos? Un ejemplo de lo que tenemos que ser los ecuatorianos, lo que tenemos que ser los ciudadanos y lo que tiene que ser la democracia. Porque nosotros en realidad, incluso las vicepresidentas, no todas, pero un número respetable de candidatas a la vicepresidencia, tenemos un chat. Y desde el inicio, y eso no ves en los candidatos ¿podemos a la ver presidencia. el chat? No, no. Pasen el celular de Alejandra para ver esos chats. Yo siempre ando con el teléfono lejos porque si no, no podría. No, eso no ves en los candidatos a la presidencia. No creo que haya un chat. Ni van a tener. Porque si estaría en ese chat Daniel Noboa sería otra cosa. Bueno, hay algunas candidatas que no están en ese chat, pero se les llamó y ellas estaban en su derecho de entrar o no entrar. Y en realidad esta fue una convocatoria desde el inicio, justo por la lamentable situación que vivimos los ecuatorianos con esta bochornosa novela de desprestigio de la vicepresidencia como institución y de la vicepresidenta y en elegida. ese chat no está Verónica Abad. No, de candidatas a la vicepresidencia en esta elección 2025-2029. No me metan problemas Orlando Pérez. Está bien, entonces se llevan en bien. Este chat está nos bien, conversamos. Entonces, y claro, en el debate, la noche anterior, en el ensayo que hicimos, estábamos todas, nos reíamos, nos tomábamos fotos juntas. ¿Y cómo se llama el chat? Las vicepresidentas. Bien, eso. Está para hacer un podcast más bien. Lo máximo que te puedo decir. Vamos a armar un podcast que se llame Las Vicepresidentas. Hagámoslo, porque además sí creo que tenemos lindas historias y anécdotas de esta experiencia. Yo no tengo problema que estando ya en Carondelet, o sea, voy a entrar, voy a venir. Vas a mantener el chat y vas a mantener voy a venir, con mi rango igual. Muy bien. A ver, entonces volvamos al tema siendo vicepresidenta, después de la experiencia que tenemos con Verónica Abad, ¿crees que efectivamente hay momentos en los que no compartes del todo la idea que tiene Carlos o él no comparte? ¿Cómo resuelven esas diferencias ustedes? Para que aprenda quien está en Carondelet y sepa que las diferencias se pueden arreglar. Hay un solo ejemplo, que te lo digo con toda honestidad. Hay una sola cosa que yo le digo a Carlos. Yo no estoy muy segura de esto, no termino de entender, pero quiero analizarlo más. Por ejemplo, Carlos habla mucho de que los gobernadores tienen que en algún momento ser de elección popular. Parte de la descentralización con la cual estoy totalmente de acuerdo, y porque además veo la pobreza en la que están más de 221 cantones de la ciudad y solo 2 ciudades que se llevan toda la concentración económica del país. Entonces, pero por ejemplo, pero no es que nos peleamos, ni que yo le digo, oye, no. Le digo, revisemos, o sea, explícame, cómo sería esto, bla, 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 bla. Entonces le digo, además de que yo sí confío mucho en la capacidad, el criterio y la inteligencia que tiene Carlos Rabascal. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, yo sé que no me está diciendo una locura, pues entonces me lo explica, esto y lo otro, entonces digo, bueno, perfecto. Pero es el diálogo, es la confianza, son los años que trabajamos como equipo, que además
al solucionar temas de inversión para empresas o empresarios, pues obviamente hay mucho diálogo y hay mucho pensamiento. Decimos, hacemos esto, hacemos el otro, vemos este escenario, vemos el otro. Entonces, como ya tenemos este tiempo de trabajar juntos, nos resulta cómodo y fácil. Pero Alejandra, yo te hacía esta pregunta también pensando en lo que se ha generado a partir de este conflicto entre Daniel Noboa y Verónica Abad, que algunos dicen, entonces no tiene sentido la vicepresidencia. Entonces te pregunto, ¿hasta dónde podría tener sentido al menos pensar en la posibilidad de eliminar la vicepresidencia? Es un absurdo. Es un absurdo, y es un absurdo porque estamos hablando del segundo mandatario más importante de la República del Ecuador y de la persona que tiene que tener la calificación, la experiencia, la trayectoria, la preparación para reemplazar de forma permanente o temporal del primer mandatario de la República. Entonces, esto no es una cosa de decir, hay que desaparecerle nada más, porque aquí hay problemas en el origen, que los binomios se inscriben sin conocerse, sin nunca haber tenido la relación que en el caso de Carlos Rabascal y yo tenemos profesional de 10 años, de saber la capacidad del uno del otro, de la confianza del uno del otro, y espero que esto sea un poco una lección en adelante, no solo para los partidos políticos, sino también para el individuo y cada persona que decide registrarse como un binomio y que sea lo suficientemente responsable y se comprometa con el país sabiendo que va en un equipo y no a lo que nos ha traído esta novela Noboa Abad, no solo en el Ecuador, sino a titulares internacionales. Un bochorno internacional. Totalmente vergonzoso. Yo normalmente reviso el monitoreo internacional, casi todos los días es mi oficio, me toca hacer, a veces no me gusta, pero ese bochorno no se nos va a quitar muy fácil de encima. Es decir, que de dos mandatarios se peleen, que le manda a Israel, que le manda a Turquía, que no le dé el puesto, que le sanciona a una ministra, es horrible, de verdad que es horrible. ¿Cómo pensarías tú entonces armonizar este tipo de cosas en caso de ser vicepresidenta con el resto de la sociedad? ¿Cómo comunicar el rol de una vicepresidenta? El ejemplo manda. Ya. Y en mi caso, estando a cargo de una parte tan fundamental como el sector productivo, como el comercio exterior, como nuestros acuerdos comerciales, como la resolución de conflictos, y además el gabinete ministerial, ¿qué es lo que te dice? Que es una vicepresidencia y una vicepresidenta que tiene un papel protagónico y un rol de desarrollo económico y social del país. Entonces el ejemplo manda, Orlando. Claro. Y la experiencia que tienes también. Obviamente. Ahora, yo te preguntaría, en circunstancias como las que estamos viviendo en el Ecuador, al momento de grabar este programa, que es lunes, este programa saldría el martes, hay un problema mundial, que es la deportación de miles de migrantes desde Estados Unidos hacia América Latina, entre ellos de Ecuador, México, Colombia, etcétera, etcétera. ¿Cómo pensarían ustedes tratar y abordar este tema ya siendo mandatarios del Ecuador con un gobierno como el de Trump, que estará hasta casi el mismo tiempo que estarían gobernando ustedes, de este tema que es muy delicado, muy sensible y además que engloba una serie de conflictos de orden familiar, económico, político y hasta militar? Y psicológico. También, para la familia sí. ¿Cómo abordarían este tema? Bueno, para empezar, en un manejo de crisis no hay nada mejor que la prevención. Si tú previenes y tú te adelantas, no tienes una crisis, ¿correcto? Y nosotros ya sabíamos que esto iba a suceder porque era obvio. Era oferta de campaña de Trump. Pero sabíamos también que las posibilidades de que Trump gane eran muy altas. Sí. Entonces teníamos que habernos preparado con antelación sobre la situación de 1,5 millones de ecuatorianos en los Estados Unidos, de los cuales 800,000 están ilegalmente. Y algunos dicen que podría ser más, lo que pasa es que no se tienen cifras reales. Además también, porque esto no es tan fácil y yo sí creo que uno tiene que ser muy responsable al analizar y tratar estos temas, porque hay que entender la situación individual de cada uno de esos 800,000 ilegales. Claro. Porque algunos pueden haber ya entrado en un proceso, ¿no? De solicitud de residencia, de trabajo, de residencia para vivir en los Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil generalizar. Sin embargo, sí tenemos 800,000 ecuatorianos ilegales en Estados Unidos, de 1,5 millones. Indocumentados. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos, en mi caso, y también he hecho algunos estudios en temas de diplomacia, que me gusta y me apasiona mucho el mundo diplomático. Un plan básico migratorio.
que se hace no solo con Estados Unidos, sino con la mayoría de los países en los cuales nosotros tenemos una gran población de conciudadanos en otros países. El plan básico migratorio, el cual teníamos que haber hecho de forma preventiva, los diálogos pertinentes años atrás, porque sí nos había dado la oportunidad a Estados Unidos de entrar a hacer ese diálogo para legalizar a los ecuatorianos en Estados Unidos. O y ahí hemos fallado. la situación. Y ahí hemos fallado. Y ahora Sí. estamos hablando de 800,000. Entonces, por un lado, ahí el tema preventivo hemos fallado. Pero hablemos del momento, Sí. no de lo que ha ¿Qué le dirían pasado. ustedes a Trump este rato? Porque el gobierno no le dice, el gobierno actual no le dice casi nada. Pero si tenemos, en mi opinión, y yo también creo que uno siempre tiene que hablar las cosas positivas de lo que suma en el país. Y tenemos a la mejor representante ecuatoriana, la persona más cercana de Donald Trump, como es Yvonne Backy, que no es una funcionaria del gobierno en este momento, pero que sin duda alguna es un ecuatoriano, no solo que conoce nuestra realidad, que conoce, como al haber sido embajadora en Washington, conoce la realidad de nuestros migrantes legales e ilegales en Estados Unidos, y creo que adicional a tener a alguien de ese calibre y ese nivel tan cercano al presidente Trump, tenemos también todas las vías diplomáticas para poder buscar afrontar este tema. Y tener un retorno progresivo o la legalización de lo que se pueda a quienes estén en camino de esos más de 800,000 ecuatorianos en Estados Unidos. Topemos otro tema para no agotar todos los temas. ¿Te quieres ir a inmediatamente. Venezuela? No, yo no me quiero ir a Venezuela. Yo no me quiero ir a esos temas. Al tema de Venezuela. Bueno, para hacer otras cosas es importante también tocar ciertos temas que son muy sensibles en el Ecuador. Estamos prácticamente en enero, terminando enero, y si se posesionan en mayo, yo estoy casi convencido que el tema de los 4 niños de Guayaquil no estará resuelto. ¿Qué harían ustedes para que no quede el dolor, quede esa herida abierta en el Ecuador, como permanece la de los hermanos Restrepo en el Ecuador, con el caso de los 4 niños de Guayaquil? Es una herida que no se va a cerrar, Orlando. Y es una herida que no se ha cerrado, ni se va a cerrar la de los Restrepo, la de los 4 niños de Guayaquil, como la de miles de desaparecidos que no han llegado a ese nivel de exposición pública y que nadie los cuenta. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Porque parecería que es casi imposible resolver este tema. ¿Qué hacemos? Yo no creo que hay imposibles. Cuando uno tiene voluntad, cuando uno tiene determinación, cuando uno tiene ética, cuando uno tiene moral. Y con los principios y un buen manejo y un buen liderazgo, se tienen que dar un mayor enfoque a este tipo de acciones y especialmente los procedimientos. Claro. Nuevamente voy a regresar a comentar sobre el manejo de crisis que haces en una situación como esta. Primero, que tú tienes que afrontar la realidad y decir cuál es. Pero lo segundo y lo más importante que no se ha hecho, que no he escuchado y que hasta el día de hoy no he visto, es decir qué estoy haciendo y qué voy a hacer para que esto no vuelva a suceder. Eso es clave. Y eso no ha sucedido hasta el día de hoy. Así es. Esta hora, como tú dices, lunes, no sé ni qué hora es. Como las 3 de la tarde. ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? Pero esto que acabas de decir que es muy importante, ¿por qué no se lo hace? ¿O es por conveniencia Porque electoral? los ecuatorianos hemos normalizado todo, Orlando. Nuestro problema va más allá. Nuestro problema va en la falta de componer nuestro tejido social, porque ya no nos importa el uno del otro, porque ya no somos empáticos, porque normalizamos todo y porque ese es el daño más grande que nos ha causado la polarización. Pero también nos estamos normalizando, bien que has respondido de esta manera esta pregunta, normalizando, por ejemplo, que se viole la Constitución, que se designe a una persona sin tener el cargo, que se haga campaña sin licencia, con licencia, que firme un decreto a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde es presidente, a las 7 de la noche ya no es presidente. Hemos violado la Constitución y parecía que es normal. El Estado de Derecho no existe. Ya. Totalmente vulnerado. Entonces ahí es cuando yo lo único que hago desde mi posición ahora como candidata, como ecuatoriana, como ciudadana, es
decir a los ecuatorianos que reflexionen el voto por una vez en su vida. No estén pensando en que hay que votar por el menos malo. No estén pensando que hay que votar por lo que dicen los medios que están polarizados. Existimos opciones de gente con trayectoria, con profesionalismo, con transparencia y con ética, que estamos aquí por querer gerenciar esta crisis, por liderar esta crisis, por llegar a acuerdos mínimos para consensos máximos en el Ecuador. Entonces reflexionemos del voto ecuatorianos. No hay que quedarse con lo menos malo, porque ahora, ¿cuánta gente falta en la mesa de tu familia? ¿O cuántos de todos cuando estamos juntos en un día familiar, todos hemos querido irnos de este país, Orlando? Pues si yo aquí pregunto, te apuesto que absolutamente a todos se nos ha pasado por la cabeza que no queremos estar en el Ecuador. Bueno, a mí yo no quisiera estar porque me persiguen, me amenazan. Ayer en la tarde recibí una amenaza muy fuerte y es doloroso que estén fastidiándote de esta manera. Pero entonces, si estamos así como estamos, ¿hasta dónde ustedes tienen opciones de concretar esto? Porque las encuestas dicen lo contrario, parecería que no llegan ni al 1%. ¿Qué dicen sus encuestas? ¿Cómo valoran la posibilidad de llegar? ¿Hasta dónde es efectivamente factible ganar la presidencia según las encuestas que están mostrándose en las redes sociales en general? Bueno, ganar una presidencia no es fácil. Sí. Con un mes de campaña, a esos monstruos de billeteras que financian las principales candidatos en este país, es en desventaja. Adicional, somos 16 binomios, ¿no? Entonces, la dispersión y la cantidad de información y la cantidad de demagogia que hay también, entonces no te permite con facilidad llegar a donde quieres llegar. Pero eso no quiere decir que no vamos a intentar, que espacios como estos no son importantes y fundamentales para que me escuchen los ecuatorianos, para que escuchen a Carlos, para que tengan un segundo de reflexión y digan, es verdad, no tengo que votar por esos candidatos polarizados ni por el menos malo. Entonces sí existe un nicho de indecisos y a ese nicho de indecisos vamos a llegar hasta el último día que nos permita la ley. Es decir, ustedes están planteando ser la tercera vía a esa polarización. Lo hemos planteado desde el inicio y sin duda Carlos ha venido haciendo mucha más presencia de medios que yo, pero no vamos a claudicar, vamos a seguir hasta el último día que oficialmente podamos decir a los ecuatorianos por qué somos una opción diferente al resto y por qué tenemos casi 40 años de trayectoria profesional y no somos improvisados. Claro, pero yo tengo algunas preguntas para ir cerrando un poco más puntuales. ¿Por qué quieren hacerse cargo de un país que está en crisis, que está quebrado, donde la gente no cree en nadie, donde ven que la política apesta, a pesar de que la política es importante, donde las instituciones ni siquiera coordinan y además hay actuaciones de ciertas instituciones desde sus autoridades que no concuerdan con la norma, con la ética, con la moral y menos con la Constitución? ¿Por qué se quieren hacer cargo de este país? Porque ni Carlos ni yo tenemos el espíritu de darnos por vencidos, porque siempre hemos luchado, él en circunstancias mucho más duras que las mías, pero yo también he hecho mi carrera en mi vida sola. Yo nunca he dependido de nadie y todo lo que he hecho y todo lo que tengo lo he hecho sola. Y no voy a dejar que este momento que tengo la posibilidad de poder demostrar que mi experiencia en el manejo de crisis, de la resolución de conflictos, en rehabilitar el sector económico, productivo y social. Si tengo esa oportunidad, lo voy a hacer, Orlando. Y siendo mujer, por ejemplo, con asuntos de género, como son las peleas de las mujeres, de los movimientos feministas, ¿cuál es tu postura con respecto al aborto, con el matrimonio igualitario? Es decir, ¿crees que ahí está instalada también la necesidad de cambiar este país en función de esas demandas de los grupos feministas? El país tiene que ser un país de diálogo, tiene que ser un país de consensos, pero para eso necesitamos promover ese diálogo con los actores de la academia, científicos, psicológicos, de la sociedad, del activismo. Pero si no, ¿cómo tú vas a llegar a poder tener el mínimo consenso si no te sientas por lo menos a decir cuáles son tus preocupaciones, pero sobre todo cuáles son tus planteamientos, qué es lo que tú buscas? Porque Carlos ha dicho que no está de acuerdo, por ejemplo, con el aborto. Carlos desde lo personal lo ha dicho, efectivamente, Carlos ha dicho que desde lo personal él es un hombre de fe, es un hombre católico, no está de acuerdo. Desde lo institucional y desde lo democrático, uno tiene que acatar lo que diga la ley. En nuestro caso, este es un tema
que está permitido siempre y cuando sea por un tema Hay de una violación. causal para eso. Es decir, más allá de eso, nosotros lo que tenemos es que promover el diálogo en este sentido. Pero ¿no con sería la mejor academia, con la parte científica, con los activistas y con los movimientos, ¿no? Claro. O sea, sería a partir de un diálogo con ellos que se tomen las decisiones. Pero es que el Ecuador tiene que No tomar sería las desde una decisiones. postura personal. No, jamás, Ya, ok. jamás, porque Ajá. tú no puedes, no debes, porque de poder muchos Claro. pueden, ¿no es cierto? No debes de forma personal tratar de dirigir un país cuando es democráticamente las opciones de poder tomar esas decisiones. Ya, tú me has planteado el tema de lo productivo, de lo empresarial, etcétera, y muchos empresarios, no pocos, la verdad es que no son pocos los que conversan conmigo y me dicen, este país es imposible con un conflicto armado interno y con estados de excepción y con bases militares y con posibilidades de establecer incluso acuerdos militares con los Estados Unidos. ¿Cómo miras la posibilidad de que todo eso se derrumbe para favorecer, por ejemplo, la producción, el turismo y otro tipo de actividades productivas que le sacarían de la crisis al país? El sector productivo es uno de los sectores con los que más he conversado, el sector de la construcción Ajá. también, porque además son dos actividades que generan empleo inmediato. Ajá. Y que Y son de un inversión encadenamiento inmediata. indirecto Correcto. importante, claro. Y que activan, y es una dinámica inmediata al Ajá. sector territorial, local y rural, porque Así el turismo rural es una forma importante de reactivar la zona y también Ajá. tratar de que nuestros jóvenes se queden en la ruralidad, porque la mayoría quieren salir del campo, ya no quieren quedarse ahí. El sector turístico, con quien, como te decía, he hablado mucho, hemos visto algunos planteamientos. Uno, y tú estás topando un tema importantísimo, que es la seguridad. Sí. Los titulares a nivel internacional hemos dejado de captar ese grupo de turistas internacionales por los titulares tan negativos, conflicto armado interno, entre otros. Y al no doméstico también. Tú escuchas y todos sabemos que mucha gente dice, no me voy a Esmeraldas, no me voy a Manabí, no me voy a ni sé dónde, por el temor de los temas de seguridad. O hosterías y hoteles que cierran por el vacunaje, por las vacunas. Bueno, exacto, por la extorsión y por las condiciones económicas también de la crisis energética, Ajá. que también ha cerrado un sinnúmero de comercios y ha quebrado miles de bolsillos de familias. En el tema de turismo, hemos levantado un mapa de riesgo turístico de seguridad, que es importante. Entonces ya sabemos cuáles son las zonas Ya. turísticas que necesitan una unidad de protección al turista, que además lo podemos hacer, y lo hemos conversado, con colaboración internacional, porque también las embajadas nos ayudan a no solo que la protección de su turista, sino también de la zona, y es generación de empleo, Claro, a claro. través de la inversión privada. Y hemos visto rutas turísticas dentro de este mapeo general del Ecuador y la promoción que es importante de nuestro país. Entonces, si tú tienes una unidad de protección al turista, tienes un mapeo de las zonas de riesgo y tienes al mismo tiempo la colaboración de protección más de inversión, el próximo año, Orlando, Manabí es el centro turístico gastronómico del mundo. Por lo tanto, este año nosotros tenemos que ya desarrollar todos estos programas para atraer y captar ese turismo. De Pero ¿qué acuerdo. sucede? Este primer mes, ¿has visto la cantidad de muertes violentas que tiene En Manta, Manta. Portoviejo y Manabí? El Ecuador tiene cerca de 600 a esta fecha de enero. Entonces, si nosotros no empezamos a controlar el tema de la seguridad, no hay plan, no hay programa y no hay presupuesto que Claro, funcione, sí. Orlando. Pero tengo que ir terminando entonces, Alejandra. Si no ganaras las elecciones, si se Me perdieran... vas a invitar acá más a menudo. Te invito en calidad de consultora y de estratega, que me parece muy Excelente. importante, pero también te pregunto, ¿vas a volver a lo tuyo o vas a seguir en la política? ¿Te adscribirías al partido político? ¿Te insertarías en la lógica política o no? No llego ni al 9 de febrero y ya quieren saber qué voy a hacer el 10. Por eso, pero si ganas el 10 como vicepresidenta, Mira, estás aquí. yo estoy enfocada Ya. en ser la vicepresidenta de la República Ya. del Ecuador hasta mayo del 2029. Ya. En reactivar nuestra producción, nuestro comercio exterior, nuestras alianzas público-privadas, nuestros acuerdos comerciales, en la dinámica agroindustrial, en poder proteger a nuestro productor y prepararlo para los mercados internacionales y en trabajar la agenda acuerdo. del presidente Carlos Rabastal como jefa de despacho. Entonces tengo la última pregunta. Si De fueses gabinete. vicepresidenta, pasan los 4 años,
como estratega y en poquísimas Entonces palabras. ahí quieres saber si me voy a hacer política. No, te pregunto, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Cuál sería el mejor sentido de recordación que debería tener el ecuatoriano y la ecuatoriana al finalizar tu periodo? Mira, esa pregunta me la hicieron en las entrevistas que hicieron el CNE para presentar a los candidatos a la vicepresidencia. ¿Cuál va a ser su legado? Ajá. Y a mí me sonó muy vanidosa la pregunta, porque yo no estoy aquí por un legado para mi nombre, para que digan Alejandra Rivas Mantilla. Yo estoy realmente aquí en un legado para 18 millones de ecuatorianos, porque quiero inspirar a más mujeres, a más jóvenes, a las minorías, a dar este paso adelante, que no es fácil, no es sencillo, pero sí quiero hacerlo bien y quiero que sea una fuente de inspiración para todos estos grupos prioritarios de nuestro país. Qué bien, felicitaciones entonces, Muchas Alejandra. gracias. Si lo logras, Armando. qué bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir y gracias a ustedes por acompañarnos en este otro relato electoral. Ha estado con nosotros, reitero, Alejandra Rivas, candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador por la Izquierda Democrática. Ustedes escucharon, ustedes la vieron, tomen la mejor decisión. Yo ya tengo la mía, pero no les voy a contar. Lista 12. Chao, chao. Cada análisis, propuesta y criterio de los actores políticos lo acercan más a una decisión informada. Otro relato rumbo a las elecciones 2025. Gracias por acompañarnos.